Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando esta serie de podcast que yo creo que es interesante y a veces hasta necesario poder platicar con toda la gente que está mostrando muchas cosas interesantes, está escribiendo cosas, está en el mundo de la escritura, de la literatura, de la edición. Y bueno, este episodio lo he titulado La cosmogénesis del lector. Hace un par de meses escribí algo sobre esto en mi blog y me parece súper interesante reflexionar sobre esa genealogía de lecturas que hicieron que fuéramos los lectores que somos ahora, o los escritores que queremos ser ahora. Esos libros que son como fundacionales, que de alguna manera marcaron la pauta para que leyéramos de la manera en que leemos, desde diferentes brújulas estéticas, ideologías, temáticas, estilos. O sea, cada quien, yo creo que no podríamos venir y decir, te voy a recomendar un libro de manera objetiva. Es mentira. Creo que todos tenemos unos gustos particulares, claro, siempre y cuando la obra esté bien escrita, pero cada uno pues escribe desde sus lecturas y escribe desde sus vivencias y desde sus gustos particulares. Y me parece bien interesante que nos preguntemos un poco sobre eso, pues hablar un poco sobre cuáles fueron mis lecturas que conformaron ese universo lector, o cómo entiendo yo la literatura, cuáles fueron esas novelas, esos cuentos, esos poemarios que marcaron mi forma de entender la literatura, de verla, de leerla, de escribirla, de escucharla. Es bien interesante. Yo desarrollé este ejercicio, como lo comentaba, en mi blog escribí un post sobre esto. Y sí, ese ejercicio de autoexploración me resultó bastante interesante e iluminó algunas zonas ocultas por ahí. En el blog escribo un poco sobre cómo fue mi formación en cuanto a la lectura, esos primeros estímulos en mi familia, con mis tías, con mi madre, ese acercamiento a la lectura desde los libros de fantasías, desde los cuentos infantiles, hasta ya después, poco a poco, a través de esta colección de barco de vapor, pues me comencé a meter un poco en ciertas lecturas que ahora son importantes para mí y me han hecho entender, comprender, sentir la literatura de una manera pues particular. Y yo creo que pues la gente que le gusta de todo, pues siempre y cuando esté bien hecha, pues no hay problema. Igual escribirán de todo, pero si lo que aspiran a escribir es alta literatura, pues no hay problema. Entonces, eso me pareció importante, me pareció interesante hablar un poco sobre esos libros que dejaron una profunda huella en nuestra manera de comprender la literatura a partir de nuestros gustos particulares, de nuestra ideología, de nuestra temática, de nuestros estilos. Y creo que todo el mundo que se dedica o aspira a dedicarse a esto de escribir tiene que tenerlo muy claro. Ya Jorge Carrión lo decía, ¿no? Lo primero que uno debe cultivar en este rollo es el sentido crítico. Eh, Saber por qué nos gusta esto, por qué a mí me gusta la ficción especulativa, por qué, por qué yo, por qué me gusta esto extraño, porque no sé, me gusta pensar que hay otro tipo de realidad aparte de esta realidad, y eso, y así hay otra gente que quizás lo comprende de otra manera. Ahora bien, no significa que un libro que no me guste no significa que esté bien escrito. Por ejemplo, hay un libro que tengo por acá de Rodrigo Fresán, creo que es de sus primeras novelas, se llama Esperanto, de Rodrigo Fresán. No me gustó, no la volvería a leer. Eso no significa que el libro esté mal escrito, no quiero decir que sea una mala novela. De hecho, aprendí mucho, mucho de esa novela. No la volvería a leer, pero sí me sirvió bastante. Me pasó totalmente lo contrario con Formas de volver a casa de Alejandro Zambra, un libro hermoso, me conectó desde la historia, desde la perspectiva del personaje infantil, cómo ven el mundo los niños. A mí me recordó mucho a la ofensiva del 89, cuando crecí en Soyapango en la década de los 90.
maravilloso. Yo siento que el estilo de Zambra me gusta mucho, me siento identificado con la temática, con la propuesta. Es un texto muy bello, tiene mucha entraña y de alguna manera también eso me insolenta, por así decirlo, me empuja a querer hacer algo así, un proyecto de esas características, así como Halfón, como Eduardo Halfón, con su novela Duelo, que me parece, bueno, no he leído Canción, solo he leído Monasterio, he leído todos los libros de cuentos de Eduardo Halfón y Duelo, pero me encanta Duelo, es cómo está armada esa noveleta. Es magistral cómo se va llevando el enigma sobre, sobre el tío muerto y bueno, ahí se va descubriendo, lo hace de una manera exquisita y qué chivo, yo digo, puya, quisiera hacer un libro así, quisiera crear una propuesta, meterme a trabajar en un proyecto así y bueno, eso es lo que espero hacer en estos meses porque sí he tenido un año escrito frenéticamente y pues tengo que dejar de reposar esos textos para volver a ellos y mejorarlos. Bueno, eso, nada más quería comentar un poco esa interesante reflexión de cuáles fueron esos libros que de alguna manera marcaron la pauta para, para hacer lo que estamos haciendo ahora, ya sea escribiendo o simplemente leyendo, pensar en esos libros que forman parte de esa genealogía de lecturas que nos transformaron, que nos hicieron ver y entender la literatura, leerla y sentirla de modos muy particulares. Y gracias por estar acá pendiente de este podcast que creo que pues, bueno, según las estadísticas hay gente que está ahí pendiente escuchándolo, me alegra. Y qué bueno, y ojalá que hayan más espacios así. Hace poco vi que Jacinto Escudo y Miguel Hueso Mixco han sacado un nuevo podcast, Literatur se llama, y me alegro que hayan más espacios donde se pueda conversar, aprender, compartir esto que tanto nos apasiona, que es la literatura. En el siguiente programa voy a estar platicando con Manuel Vicente Enríquez. Acaba de publicar un libro con Índole Editores que se llama Sin ningún motivo en particular. Así que vamos a estar platicando con este narrador. Gracias por estar ahí pendientes y un fuerte abrazo, fuerte abrazo.